Capítulo 6. Ya en otro lugar he contado cómo fuimos en 1541 a buscar la canela. Ya en otro lugar he contado cómo fuimos en 1541 a buscar la canela, cómo armamos un barco en los ríos de la cordillera, cómo un río que no cesaba de crecer nos llevó largos meses entre selvas impenetrables. Aquel viaje tiene fama de haber sido heroico, pero lo único que hicimos fue no dejarnos morir, y la verdad es que emprendimos esa aventura porque nada sabíamos de la selva y del río. Solo aquella ignorancia nos permitió sobrevivir. Nos dejamos llevar como la hoja que cae en la corriente y conseguimos que la selva casi no advirtiera nuestra presencia, que no volviera en contra nuestra su enmarañada cabellera de fantasmas. Mi segundo viaje a la selva fue muy distinto, y para entenderlo, debo hablar otra vez del hombre que concibió esa conquista. En 1548, en las mesetas del nuevo reino de Granada, el gobernador adolescente Pedro de Ursúa pidió licencia a su tío Miguel Díaz de Armendáriz, estricto juez de 4 gobernaciones, para ir a buscar el oro de los muiscas. Indios con marca de venados en los maizales de la sabana le revelaron dónde escondió Tisquesusa las piezas incontables de su tesoro, cuando las herraduras de los caballos de Jiménez de Quesada se tiñeron de sangre. Cortés había llevado a España el tesoro de Moctezuma. Pizarro había enviado barcos que casi zozobraban de oro, cargados con el rescate de Atahualpa. Pero México y el Perú no eran tierras de oro estridente, sino de la plata discreta. El nuevo reino de Granada hunde más que los otros en la tierra sus raíces doradas. El Zipa de Bogotá, que se bañaba en polvo de oro para hablar con el sol en las lagunas altas mientras su pueblo arrojaba tunjos al agua, engendró la leyenda del hombre dorado que ha consumido expediciones enteras. Por los cañones del río Cauca, Jorge Robledo vio ejércitos de millares de hombres donde cada guerrero iba como un rey, coronado con un casco resplandeciente, y oyendo todo eso también, Ursúa soñó poner a los pies de Carlos V una montaña de oro. Pidió licencia a su tío para buscar el tesoro, pero el tío, astuto y sinuoso, le respondió que su reino era débil y estaba carcomido de enemigos. Desde hacía 10 años, una india indignada llamada la Gaitana había alzado contra España miles de guerreros indios, y el muchacho debía probar su talento combatiendo a los panches de Timaná. El joven, todavía ingenuo, Ursúa cabalgó con sus tropas junto al templo de piedra y agua del Tequendama, hasta las llanuras fluviales que habitan los hombres bagre, los hombres serpiente, desde donde se ven al occidente las montañas azules, y después fue hasta el sur, donde talladores escondidos antes del tiempo martillaron un bosque de demonios de piedra, por los llanos ardientes, sobre canoas socavadas en ceibas gigantes, bajo los cielos poblados de bestias, cumplió su trabajo sangriento, y al volver informó a su tío que ya estaban castigados los panches, y le pidió licencia para ir a buscar el tesoro del Zipa. El ceremonioso Armendáriz celebró la victoria que afirmaba el poder de Santa Fe sobre los reinos del sur y sobre el Valle de las Tristezas, pero en vez de darle la autorización prometida, le respondió que, siendo primero lo primero, había que pacificar a los chitareros. Hace semanas se reciben noticias de que su alzamiento se ha extendido hasta las gargantas del Chicamocha y alcanza las riberas del Sugamuxi y del río Magdalena, al que los indios llaman Yuma. Hoy no hay amenaza más grave para nuestro reino, añadió, afectando más consternación de la que realmente sentía. El obediente Ursúa viajó a las montañas del nordeste, atravesó páramos fantasmales donde se amorataban y morían de frío los centenares de indios que se habían llevado a la fuerza, desnudos pobladores del llano que no resistieron el hielo de la altura, y allí libró una guerra afanosa y sin alma, porque si bien la paciencia es industriosa, la urgencia siempre es hermana de la crueldad. Después de oír con sus ojos el trueno silencioso del catatumbo, el relámpago que nunca se apaga, volvió embrujado y cruel, y le dijo a su tío: Está pacificada la región del Chicamocha, y he fundado en los montes la ciudad de Pamplona para recordar nuestras tierras de origen en las colinas de Navarra. Déjame ahora ir a buscar el dorado». Miguel Díaz de Armendáriz se alegró con aquellas noticias, pero no quería renunciar tan pronto al sobrino, que era su principal instrumento para someter a los reinos. «Has mostrado ser audaz y valiente», le dijo. «El poder que ejercemos es mayor que antes, y el oro que has traído habla bien de la riqueza de esta región y de la energía de tus triunfos. Pero ahora, amorosamente, te ordeno que viajes al país de los Musos, en la región media del Magdalena.
Era una tierra de montañas de roca entre yacimientos grises de sal y minas de esmeraldas que los musos habían hecho inexpugnable. Cumplida una dura guerra que se selló con traiciones, Pedro de Ursúa volvió tenso y sombrío y le dijo a Armendariz: he vencido a los musos y he fundado en los flancos de la montaña a Tudela, la ciudad de las esmeraldas, que guardará su memoria y la mía. Dame ahora autorización para ir a la búsqueda del país de oro. No dudes de que irás en su busca, le respondió el tío gordo y ceremonioso, pero debes hacerte una súplica más porque no puedo desaprovechar tu talento guerrero sin acabar de afirmar nuestro mando sobre el territorio. Por última vez viajarás a la guerra, a las sierras nevadas que se alzan junto al mar y derrotarás a los rebeldes taironas. Y el resignado y ya tenebroso Pedro de Ursúa volvió por las aguas del Yuma hacia el norte, bajo la mirada milenaria de las iguanas de grandes crestas, entró como gobernador en Santa Marta. Bajo los montes blancos conmocionó la sierra, llevó tropas de sangres junto al mar que devora nadadores incautos y avanzó en hierro y en terror contra los valientes taironas, desde las selvas cálidas de Jobos y de Ceibas hasta los peldaños de las ciudades de piedra, y perforó las nieblas donde se escondían de los indios los buscadores de oro, y obligó a los cogis y a los icas a refugiarse en la invisibilidad de la bruma, y allí se dio la batalla del Paso de Origua, donde Ursúa, con 12 soldados, resistió los asedios de 3000 indios. Entonces aquel hombre volvió endurecido, ensangrentado y con fiebre a exigirle por fin a su tío la licencia para ir a buscar el tesoro que lo obsesionaba. Pero al llegar a Santa Fe le informaron que el gobernador Armendariz había sido destituido, que el oidor Montaño, hombre callado y justiciero, le había abierto un proceso por conductas salaces y que contra él mismo había una orden de captura por sus crueldades con los indios. El mundo se había desplomado. Ursúa huyó como un forajido, seguido al galope por su amigo Juan de Castellanos, que oía en decasílabos hasta en el galope de las herraduras, y varios meses se refugiaron en los páramos de Pamplona, donde el joven guerrero tenía amigos, pero hasta allí llegaron noticias de que venían tras él las tropas de Luis Lanchero, a quien años atrás el muchacho había humillado, de modo que cargaron montaña abajo hasta la Tora o Cuatro Brazos, que ya algunos llamaban la Barranca Bermeja, y se embarcaron rumbo a las selvas espesas de Santa Marta. Fue en ese viaje azaroso por un río de Caimanes, mirando con recelo aguas arriba, donde debían aparecer los barcos de los perseguidores, cuando el joven letrado le contó a Ursúa que una tarde en las islas de Perlas de Cumaná había visto llegar un barco hecho de troncos selváticos y calafateado con aceite de cetáceos de río y un barco de hombres tuertos, y que su capitán Francisco de Orellana le reveló que explorando las aguas encajonadas de los ríos incaicos, su bergantín había sido arrastrado 8 meses por un río monstruoso que no paraba de crecer y había bajado entre lluvias de flechas bajo una selva inmensa poblada de amazonas, mujeres feroces y desnudas. Y el perseguido Ursúa, que había ganado en vano 4 guerras, pero había perdido un sueño, tomó ante los barrancos de Tigres de Tamalamenque la decisión de repetir los pasos de Orellana, conquistar el río de las Amazonas, hacerse gobernador de esas selvas inmensas y después viajar por los caminos de los que solo él tenía noticia a rescatar por fin el oro de los Zipas. En Santa Marta se separó de su amigo Castellanos, quien había decidido quedarse y hacerse clérigo y escribir un poema interminable, y se embarcó solo rumbo al Perú sin saber todavía cómo emprender esa conquista.